p.m. hora Colombia, 6 p.m. hora de México, de Argentina. Entonces nos encontramos aquí para eh, terminar esta última mesa, este día que ha sido muy álgido. Tenemos la presentación. Permítame, comparto pantalla, me ubico. Listo. Tenemos la presentación de la mesa que se ha titulado Intelectuales, Arte y Educación. Eh, Tenemos el compañero Juan Carlos Jaime. ¿Me confirma, por favor, si se encuentra? Juan Carlos. Sí, te escucho. Bien, gracias. Compañero Guillermo Fernández, ¿también se encuentra? Sí, Rodolfo. Bien, gracias. Jaime Ortega. No por el momento. Tenemos una novedad, dado que Oscar Calvo arriba a la sala, entonces vamos a también a poder ver la presentación de Oscar Calvo. ¿Se encuentra, compañero Oscar? Sí, aquí estoy. Vale, entonces vamos a tener 3 ponencias. Con el compañero Juan Carlos Jaime se va a dialogar en torno a las influencias de Mao Zedong en los trabajos educativos de Freire y en el trabajo investigativo de Orlando Fassborn. Con Guillermo Fernández se va a trabajar el concepto de recepción del maoísmo y la revolución china. Él nos va a presentar un personaje peruano, Emilio Choi, entiendo que es de origen chino. Entonces con él exploraremos este concepto de recepción. Creo que con Jaime vamos a mirar el concepto de influencia, como él titula su ponencia, y ya miraremos con el compañero Oscar, que va a trabajar sobre las brigadas y las colonias populares de México en 1968-1971. En el marco de este Congreso Internacional, se ha acordado una metodología de exposición de 15 minutos. Si requieren compartir las diapositivas, está abierto el sistema. Cuando se llegue el punto de los 15 minutos, yo estaré pendiente de avisarles, prendo la cámara para que ustedes puedan ir cerrando y concretando. Entonces, si le parece, tomamos el orden de aquí de la presentación con Juan Carlos inicialmente, Guillermo y Oscar. Entonces, voy a dejar de presentar para que puedan activar la presentación de Juan Carlos. Por favor, abre el micrófono, Juan Carlos. ¿Ahí me escuchan? Qué pena. Sí, ahí ya empezamos. Gracias. Bueno, gracias. Primero que todo, bueno, felicitaciones a los organizadores del Congreso por los aportes a conocer estos planteamientos de diferentes temas sobre Mao Zedong. De igual manera, un saludo a los compañeros de panel y a quienes nos escuchan. Esta ponencia busca generar una reflexión sobre la historia global, ¿no? En últimas, cómo las ideas de un contexto influyen en otro, particularmente Mao Zedong y sus apuestas teóricas en Paulo Freire y Fassborn, ¿cierto? Obviamente, sin desconocer los aportes propios de cada uno de estos pensadores latinoamericanos, pero considero que hay elementos a tener en cuenta en los desarrollos tanto de la educación popular como de la IAP, a partir de los planteamientos de Mao. Entonces, miremos para qué esta ponencia, ¿cierto? Entonces, primero entender que tanto la educación como la investigación son campos de la lucha de clases. Y en ese orden de ideas es importante
pues profundizar las discusiones en las universidades, en los sectores académicos, en los sectores populares sobre estos dos ámbitos. No podemos verlas como algo neutral como se nos quiso presentar en algún periodo de la historia. De igual manera, reconocer que Mao ha aportado en América Latina a la contrahegemonía desde diferentes procesos sociales en diferentes países, en diferentes organizaciones, ¿cierto? En planteamientos, llamémoslos políticos y militares, ¿cierto? En apuestas culturales, es decir, no ha sido indiferente los planteamientos de Mao a la lucha contrahegemónica en nuestro continente, ¿cierto? Particularmente en la... Miremos algunas premisas que considero son importantes tener en cuenta para enmarcar estas ideas que estoy planteando. Lo primero es decir que para Mao lo militar y lo cultural son aspectos integrales o integrantes de su pensamiento, es decir, cuando Mao habla de educación, cuando Mao habla de investigación, está relacionado en el proceso de guerra popular que venía desarrollando en China, ¿cierto? Es decir, su pensamiento, de alguna manera, está relacionado con estos dos aspectos, no es uno solo. De igual manera, decir que la revolución cultural tuvo una influencia a nivel mundial y particularmente en América Latina, y nuestros dos pensadores latinoamericanos van a escribir sus reflexiones en ese marco, es decir, en un marco de influencia internacional de la revolución cultural proletaria. Una tercera premisa es que digamos, las corrientes de pensamiento político se asumen de manera particular, es decir, si bien decía que el pensamiento de Mao Zedong es integral en lo militar y en lo cultural, hay quienes han acogido lo militar como el aspecto único o principal del pensamiento de Mao, otros lo cultural, ¿cierto? Y casi único a veces, o principal. Incluso algunos lo limitan como en el aspecto, llamémoslo ético, de servir al pueblo. Y ahí generan o asumen la corriente. De igual manera, decir que, y es una última premisa, que las corrientes de pensamiento, cuando llegan a otros contextos, se hibridan, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Y por eso hago esta claridad, que si bien algún pensador o pensadora particular asume una corriente de pensamiento, puede no por ello decirse entonces que tanto Pablo Freire o Falborda eran maoístas, ¿no? Ellos la hibridan con sus bases teóricas, con sus contextos, y eso sucede con diferentes apuestas. Por colocar un ejemplo en nuestra historia latinoamericana, el socialismo utópico que llega de Europa se va a hibridar con el anarquismo, con el cristianismo, con pensamientos de la ancestralidad, con corrientes liberales. Es decir, es importante tenerlo en cuenta porque, en mi opinión, lo que va a suceder, o cuando se mencionan los aportes de Mao a estos dos pensadores latinoamericanos, hace parte de esa hibridación de las corrientes de pensamiento y obviamente cómo se asumen los planteamientos de Mao en este caso de los dos autores. Y lo hago porque no es simplemente porque citen a Mao, ¿cierto? O sea, tanto Freire en la obra Pedagogía del Oprimido, como Falborda, Conocer la realidad para transformarla, generan pues una cantidad de citas de Mao, ¿cierto? Pero va más allá de unas citas. Eso es lo que quiero remarcar, porque considero que lo que retoman de Mao aporta a los principios tanto de la educación popular como de la DAP. Me llama la atención que los dos trabajan dos textos, principalmente, no los únicos, dos textos, el de el trabajo, el Frente Unido en el Trabajo Cultural y algunas cuestiones sobre los métodos de dirección. Los dos son del tomo tercero. Allí hay también un texto sobre prefacio y epílogo sobre investigaciones. Pero estos dos textos son los que más citan, no son los únicos, insisto, pero los retomo o considero que son los que más van a incidir en estos principios para la
bueno, para aporte de sus teorías. Y vamos con Pablo Freire. Solamente voy a trabajar el texto Pedagogía del Oprimido por lo relevante que se constituye en el pensamiento de Pablo Freire. Es un texto escrito en 1970, que me parece es donde va a sentar bases para la educación popular. Y creo que lo que Pablo Freire retoma de Mao va a ser muy importante en este documento. Miremos cuáles son los aportes. Entonces, lo primero, al iniciar la justificación de por qué la pedagogía del oprimido, es muy interesante cuando Pablo Freire argumenta la necesidad de hacer transformaciones, tanto antes de la toma del poder como después de la toma del poder. Él retoma allí elementos de la revolución cultural, la cita, y en últimas uno dice, claro, está concibiendo Pablo Freire que la educación o la pedagogía del oprimido es un proceso contextual, pero también ininterrumpido, ¿cierto? Entonces digamos que Pablo Freire tiene elementos de qué está pasando en la revolución cultural y el papel relevante histórico para su pensamiento, o por lo menos para su reflexión. Pero solamente va a centrar en dos aspectos, en dos capítulos. El que se llama sobre la dialogicidad, ¿cierto? Es un capítulo donde cuestiona la educación bancaria, pero allí considera que el educador debe ser dialógico y retoma elementos de las masas a las masas, ¿cierto? Creo que es un criterio que va a estar a lo largo de este capítulo. Es decir, el educador popular no es aquel, como dice, el arrogante, sí, el que se las sabe todas, sino el que tiene que ir a escuchar, a aprender, a sistematizar, a devolver. Es decir, hay un proceso basado en el principio de las masas a las masas. Existe allí algunas reuniones, conversaciones que tiene Mao Zedong, y lo va, en mi opinión, eh, articulando a la importante del educador que dialoga, ¿sí? En ruptura con la educación bancaria. Entonces creo que ese texto va a ser muy importante en este capítulo para Pablo Freire. De igual manera, en el capítulo, cuando habla sobre el contenido programático de la educación, también muy importante, porque en últimas está cuestionando a estos educadores, llamémoslos, que definen el programa de la educación de manera burocrática. Y allí cita el texto el Frente Único en el Trabajo Cultural, y dice que es lo importante para la educación, que tenga en cuenta las necesidades de los sectores populares, ¿cierto? Y también que las acciones que se vayan a realizar también estén acorde con lo que las masas quieren hacer. Entonces allí cita el texto de Mao de cómo hay que tener en cuenta o partir de las necesidades que tiene el pueblo y actuar de acuerdo a lo que el pueblo comprende, y no partir de lo que el activista quiere hacer o de lo que el activista concibe que es necesidad en un momento dado, ¿cierto? Entonces, en ese capítulo, que es muy, también invito a trabajarlo, es muy importante porque rompe el escenario burocrático de planeación de la educación y lleva a que la educación popular sea o tenga en cuenta las necesidades y la comprensión y la disposición de las masas para la transformación social. Básicamente, pues en esta obra, esos dos aportes, insisto, no son los únicos planteamientos solamente de la educación popular, ni es lo único que retoma Pablo Freire, pero sí son principios que fortalecen, desarrollan y sirven a Pablo Freire para ir cimentando la educación popular. Vamos ahora con Falsborda. Aquí retomo el texto de El problema de cómo investigar la realidad para transformarla, escrito en 1976. De igual manera, es un texto en el que se cita pues innumerables veces a Mao Zedong, no solamente los dos textos que ya mencioné, sino también el culto contra el culto a los libros, sobre la práctica, sobre la contradicción. Digamos que hay diferentes textos allí citados por Falsborda.
pero los dos que ya mencioné, algunas cuestiones sobre métodos de dirección y el Frente Único en el Trabajo Cultural, son también dos textos que van a retomar Falborda. Entonces, miremos los aportes. Entonces, un primer aporte, cuando está sustentando Falborda, la importancia de que el investigador científico con las masas, con los sectores populares, ¿cierto?, con los grupos de investigación, como él llama allí, dice, es importante que el investigador parta de lo que las masas están necesitando, están concibiendo como posibilidad y necesidad de investigación, ¿cierto? Y no lo que el investigador quiere solamente, digamos, reconocer, ¿cierto? Entonces dice, es importante que allí también haya un diálogo. De igual manera, la importancia de divulgar de manera sistemática a las masas lo que se investiga. Entonces, de las masas a las masas, vuelve a ser un texto relevante. La importancia de investigar para la transformación, entonces allí retomarlo el epílogo, perdón, el primer texto, prólogo y epílogo sobre investigaciones, en donde él considera que quien no investiga no tiene derecho a hablar y está cuestionando sectores de izquierda que no conciben la importancia de la investigación o la hacen de manera formal. Como un balance, entonces, en lo expuesto, que Mao aporta a la educación popular y a la investigación en estos dos autores, principios que rompen una hegemonía investigativa y cultural existente en ese momento. Miremos ahora los aportes de Mao a una propuesta que hemos venido desarrollando de manera colectiva, pero que en particular surge en una investigación doctoral, la comunagogía. Entonces me parece relevante mencionarles una investigación que culmina en el 2018, hoy sigue actuando en algunos colegios del distrito de Bogotá como alternativa a la hegemonía cultural existente. Estos dos textos que están allí los pueden consultar de manera en internet, están de manera digital. Entonces, los aportes. ¿Qué aportes? Primero, el papel de la educación, ¿cierto?, en la transformación social. Recordemos que para Mao la superestructura es muy importante en las transformaciones revolucionarias. Entonces, concebir la educación como parte de ese proceso, como parte de la superestructura y como posibilidad de cambio, sirvió para pensarnos la propuesta de comunagogía. De igual manera, la síntesis conceptual. En el texto sobre la práctica, cuando está hablando Mao de los momentos del conocimiento, hay un aspecto cuando él dice cómo se constituye o se llega al momento conceptual. Son datos dispersos. ¿Y qué es lo clave en esos datos dispersos? Encontrar el núcleo que está caracterizando los procesos. Y allí, cuando investigo a Cauca, departamento de Cauca en Colombia, el estado de Oaxaca en México y algunas prácticas en Bogotá, encuentro que lo común es esa almendra o esa esencia de esos procesos dispersos de prácticas educativas. Y me permite configurar la apuesta de comunagogía. De igual manera, en la comunagogía, el texto sobre la contradicción permite configurar una matriz analítica de prácticas educativas en movimiento que he llamado la matriz R5T, es decir, a partir de las rupturas, todo lo que se configura de tensiones, recuerdo que para Mao las tensiones son contradicciones, transiciones, trayectos, tejido social y temporalidad múltiples, la cual está en los textos que menciono para quienes estén interesados. Bueno, para cerrar, por el tiempo, algunas conclusiones. Bueno, pues como ya dije, la investigación y la educación para Mao son para la transformación social. En ese sentido, es importante profundizar en estas discusiones hoy pues en el conjunto de los sectores académicos y políticos. Considero que Mao sí aporta algunos elementos para elaborar los principios de la educación popular y la investigación, acción participativa. Y finalmente, decir que vale la pena tener en cuenta los planteamientos de Mao para la formación tanto de educadores e investigadores revolucionarios en América Latina. Por lo demás, agradecerles, compañeros y compañeras, la escucha. Quedo atento. Muy amables. Juan Carlos, muchas gracias por el tiempo, por la
exposición, por la invitación que nos hacen para ver a Mao desde otro enfoque. Usted lo dijo desde el principio. Usualmente de Mao se lee la Guerra Popular, se lee la Revolución Cultural, y usted nos está invitando a hacer énfasis. De hecho, muy interesante la lectura que hace de Orlando Fassborda, máximo cuando aquí en Colombia en los años 70 era considerado agente del imperialismo por los grupos maoístas. Bueno, y para el público decirle que Juan Carlos es doctor en educación, docente de educación secundaria aquí en la ciudad de Bogotá. Y por ende muy significativo que lea a Mao desde sus investigaciones y desde su apuesta pedagógica que viene realizando con la comunagogía. Aprovechamos que se ha completado el panel. El compañero Jaime Ortega de México se encuentra en la sala. Su trabajo, Un maoísmo gráfico, la biografía de Mao Zedong en 3 publicaciones mexicanas. Entonces le damos al pie para que él pueda hacer su sustentación. 15 minutos, compañero. Si necesita compartir, está activado la opción. Perfecto, voy a tomarme el tiempo. Muy buenas tardes, acá desde la Ciudad de México. Un gusto saludarles, ver a queridas personas a las que uno lee, como Brenda, a Rodolfo, que le debo, que alguna vez me socializó un material de muy difícil acceso desde México, de allá de Colombia, y amigos como Ricardo o Luis Eduardo. Bueno, voy a compartir, agradecerles el espacio. Se juntaron las actividades, justo estuve con el profesor Miguel Ángel Urrego en otra actividad más temprano, pero bueno, vamos a trabajar ahora. Le puse, la verdad es que estuve trabajando el tema, estuve tratando de hacer un texto, pero creo que va a ser mejor exponerlo, es algo que quiero desarrollar. Yo lo que he hecho de manera más sistemática es trabajar la literatura de viajes, que propiamente no estaría dentro del entorno maoísta, ¿no? La literatura de viajes de latinoamericanos a la China popular. Y bueno, en el recabo de ese archivo me encontré con algunos materiales muy sugerentes por su, no a lo mejor por su contenido, aunque también puede serlo, sino por la diversidad, ¿no? Y a eso le puse un maoísmo gráfico, un poco como como inicio. En realidad creo que podría llevarlo como a Mao en la cultura de masas o Mao en la industria cultural periférica, no sé. Habría que inventar algún concepto. Ahora hablo más en detalle. Bueno, las publicaciones de las que voy a hablarles en esta ocasión se dan en el contexto de el post momento en donde México y la República Popular China entablan relaciones, ¿no? En febrero de 1950, el presidente mexicano Luis Echeverría Álvarez, muy recordado para los exilios latinoamericanos, por ser una figura a la que consideran como valiosa, muy defenestrado en la cultura política de las izquierdas mexicanas, al cual ven como un enemigo, el artífice de los momentos más represivos. Pero es Echeverría, el presidente Echeverría, que en una política que denomina tercermundista, una política exterior tercermundista, se acerca a Tito, se acerca a Fidel, obviamente es un gran amigo de Fidel, y se acerca y visita en febrero de 1972 a Mao, ¿no? Ya un Mao muy envejecido, muy en crisis, ¿no? Muy enfermo. Ahora se hicieron son unas estampillas de correo postal, digo, ya casi nadie lo usa, pero todavía se hacen estas cosas simbólicas por el 50 aniversario de la República, de las relaciones de México con la República Popular China, ¿no? Recordaremos que después, en unos meses después de febrero del 72, Nixon, bueno, primero Kissinger y después Nixon viajan a la República Popular y se entrevistan con Mao, y eso le da un giro a toda la historia que, bueno, ahora ya estamos viendo en toda su completud. Pongo acá esta imagen que nos la regaló un representante del Partido Comunista Chino, ¿no? Está haciendo este juego, ¿no? Del parecido, digamos, que habría entre algunas estructuras de las pagodas y alguna pirámide de alguna cultura que denominamos ahora precolombina, ¿no? En Chiapas me parece que está esta estructura, si no mal recuerdo, no
Bueno, y aquí siempre es importante la cuestión, pues, de virar, ¿no? De hacer matices, ¿no? Está, digamos, la presencia de Mao como un líder, ¿no? Un líder político, un líder de las izquierdas, ampliamente recibido en América Latina, digamos, en simpatías, ¿no? Porque China es un tema desde los años 20, ¿no? En los años 30. En el caso concreto de México, el Partido Comunista siempre tuvo una política de socializar la información sobre China. Hay muchísima información sobre China en el primer periódico, gran periódico del comunismo mexicano, que fue El Machete. Y en los años posteriores, aunque hubo distanciamientos por el apego prosoviético, no dejó de haber guiños, ¿no? Ya muy separados de la guía soviética, los comunistas mexicanos que se van independizando en los años 60, van construyendo su propia visión del socialismo, restablecen relaciones en 72, 71, 72 con el Partido Comunista Chino, ¿no? Entonces aquí un poco está la imagen de oposición, entonces el semanario del Partido Comunista, ¿no? Que pone a Mao en la portada, ¿no? Y ya hay una plena simpatía, ¿no? Estamos en una época donde el comunismo mexicano, digamos, es un comunismo muy periférico, no es un comunismo con la importancia o el peso que tienen otros, pero que, digamos, en la propia historia local se configura como una fuerza que sí mantiene una distancia con los soviéticos, ¿no? La tiene al grado que condena la invasión a Checoslovaquia, por ejemplo, ¿no? Y bueno, un poco ahí distinguir, ¿no? Entre la recepción de Mao como líder histórico, las figuras de los maoísmos, ¿no? Que pueden ser prácticos o teóricos, y la relación con las izquierdas, ¿no? Es decir, aunque no hubiera maoísmo pleno, había izquierdas que simpatizaban con elementos determinados, ¿no? Con prácticas determinadas, con visiones determinadas, ¿no? Un poco ahí en los años 60 surge esto, ¿no? Cuando son expulsados los primeros prochinos del Partido Comunista Mexicano, a principios en el año 62, mejor dicho, y después van a surgir en la periferia del comunismo mexicano grupos que van a escribir o van a tener tensiones por la recepción de China, ¿no? La más importante es la llamada Liga Leninista Espartaco, que fue fundada por un mítico escritor, José Revueltas, que es expulsado de la propia organización que funda porque mantiene unas posiciones muy antichinas, ¿no? Revueltas es un marxista muy tradicional, aunque se le ha presentado siempre como un marxista muy heterodoxo, es muy tradicional, está embaucado en la filosofía de la historia y considera que pues todo el desarrollo campesinista que atrae el maoísmo pues es equivocado, ¿no? Porque para él la vanguardia es la vanguardia de la clase obrera y el partido y bueno. Y yo lo que les traigo aquí es algunas producciones de los años 70. Son muy interesantes, las encontré rascando, ¿no? Es una especie de maoísmo extendido, le voy a llamar así, ¿no? Son una serie de cómics que van a aparecer después justamente de los años del restablecimiento de relaciones. Esta primera que se llama Epopeya es del año 73, ¿no? Que se titula La Gran Marcha de Mao Zedong y lleva por añadido por primera vez una historieta, presenta la épica hazaña del jefe de la China moderna, ¿no? Y de sus principales soldados. Es una historieta que tiene un fin histórico, un fin pedagógico. No es una historieta producida por grupos, no es una historia producida por las izquierdas, no parece haber una intencionalidad así en la serie. Es una serie muy amplia, muy educativa, que, bueno, es una revista comercial, digamos, ¿no? Que en los años 70 circuló en México, ¿no? Y es muy interesante ver el contenido, ¿no? Es decir, un contenido epopéyico, ¿no? Un contenido de sacrificio, un contenido cargado de un alto drama, ¿no? Acá les escaneé una figura, ¿no? Donde Mao es reconstruido desde joven como un justiciero, ¿no? La operación biográfica, aquí siempre tiene la idea de que en el niño ya estaba el adulto, ¿no? En el niño ya estaba el líder. Y en este caso, bueno, el cuadro, el diálogo que les pongo acá es un poco eso, ¿no? Es un Mao que simpatiza con los campesinos, es un Mao que está en contra de las injusticias, es un Mao que ve potencialidad en el campesino, ¿no? Entonces, bueno,
esta manera de construir la biografía de Mao, que no pasa con otros líderes, ¿no? Es decir, no pasa con Fidel, ¿no? No pasa con Lenin, ¿no? Por los momentos, sino que las condiciones técnicas de producción y reproducción de la cultura de masas ya permiten en los años 70 presentarnos a este Mao, ¿no? Y una operación ideológica que es decir, bueno, en el niño ya estaba el adulto, ¿no? Y un tono profundamente melodramático, ¿no? Cual argumento de cine de la época del llamado cine de oro mexicano, que se exportó a buena parte de América Latina, pues hay un elemento melodramático, ¿no? Hay un melodrama, en este caso, expresado por la muerte de Mao, que en la historieta él es el que entierra solo, ¿no? A la primera esposa, ¿no? Entonces, bueno, esto también es muy curioso porque aparece en repetidas ocasiones, ¿no? Un tono melodramático, un tono de la pérdida, ¿no? Del duelo. Es decir, el líder, ¿no? Se forja justamente en estos episodios. Luego tenemos esto, ¿no? Que es una historieta que en México era más o menos leída por los hoy abuelos, ¿no? O los padres de algunos de nosotras y nosotros, que fue Fantomas, ¿no? Un personaje ficcional, ¿no? Que, bueno, circulaba a manera de cómic, ¿no? Y le pongo ahí no solo Warhol, ¿no? Porque creo que aquí ya se establece una idea más clara, ¿no? Recordaremos que más o menos el Mao de Warhol, ¿no? Elaborado en el Hell Kitchen neoyorquino, ¿no? Es de esta época, ¿no? Es entre 71 y 72, ¿no? Es el gran momento de aparición de Mao en la cultura de masas, ¿no? En la industria de masas. Y pensando un poco en la versión periférica de esta inclusión más mediática para las condiciones de la época, el cómic de Fantomas, ¿no? El cómic de Fantomas, que es una serie de cómics en realidad de biografías de personajes como Einstein o Gandhi u otros, ¿no? Y en este caso el único que aparece como un revolucionario es Mao, ¿no? Ese es el único personaje que es tratado, ¿no? La serie se llamó Los niños que transformaron el siglo XX, es una ficción, pero lo interesante de esta ficción, llamado Un niño llamado Mao Zedong, es que a pesar del elemento ficcional es un cómic que sí trata de dar cuenta del complejo y de la totalidad de la obra de Mao, ¿no? Esto es en 74, si no mal recuerdo, ¿no? Cuento rápidamente, se supone que este personaje viaja al pasado tratando de descubrir a las grandes mentes que se denominan en el cómic, y una de ellas es Mao, ¿no? Entonces visitan a un Mao niño, visitan a un Mao adolescente y visitan a un Mao maduro, ¿no? Al cual además le revelan el sentido de sus viajes en el tiempo, ¿no? Pues absolutamente ficticio, ¿no? Digamos, lo que hoy vemos en el cine de masas de nuestro tiempo, pues no es nada nuevo, ¿no? Se viene trabajando hace 40 años, ¿no? Igual, ¿no? El mismo tono, un niño, un joven que ya está prefigurado como el líder, ¿no? Es una visión teleológica. Aquí hay una elaboración más compleja de la revolución, ¿no? Como en el enfrentamiento con el nacionalismo de Chiang Kai-shek, ¿no? Y del Kuomintang. Igual aparece el tono melodramático, ¿no? Con la esposa, y aquí sí hay un arribo, ¿no? Al momento del triunfo, ¿no? Al momento del culto, ¿no? Voy cerrando los últimos 3 minutos, ya no me va a dar tiempo para hablar, y es bueno porque tampoco podía equilibrar. Es la última que cierra este periodo, que es una muy conocida entre los militantes figura, que es Rius, ¿no? Un dibujante que retrató el Manifiesto Comunista, Marx, Lenin, y en 78 presenta el Mao en su tinta, ¿no? Una edición que está en internet, se puede conseguir muy fácilmente, y que es una biografía intelectual, política, contextual, ¿no? Porque Ríos había sido un militante comunista, era un militante de las izquierdas, o sea, un pedagogo de las izquierdas mexicanas en un sentido amplio, ¿no? Una figura muy importante. Y hace este libro, ¿no? Ya en 78, ya muerto Mao, ¿no? Ya restablecidas las relaciones, ya en un contexto, digamos, alejado de los momentos más álgidos, ¿no? Dejo de compartir y digo dos cosas más en el último minuto que me queda. Es muy interesante ver cómo el restablecimiento de relaciones con China popular abre el campo a este maoísmo de masas, ¿no? Es un maoísmo de masas no porque las masas estén presentes, sino porque llega a públicos masivos, ¿no? Circula
a partir de la figura de la historieta, ¿no? Trata de problematizar, ¿no?, el lado biográfico y, en el caso de Ríos, el lado teórico o político, ¿no? Entonces, bueno, pues es un maoísmo extraño, ¿no? Es un maoísmo, digamos, periférico a lo que solemos trabajar, pero que, bueno, hace parte de un largo y amplio, abultado archivo de recepciones, problematizaciones e incorporaciones, en última instancia, de la China popular en en el imaginario, ¿no?, cotidiano de las sociedades latinoamericanas. Bueno, pues eso es todo, Rodolfo, y muchas gracias. Jaime, muchas gracias. Muy preciso con el tiempo. Para el público que nos acompaña, Jaime está en México, docente investigador de la Universidad Metropolitana de Xochimilco. Ahorita estábamos con el compañero Juan Carlos de Bogotá, viene más adelante de Perú, y nos recuerda que justamente ese escenario nos permite la conexión. El hecho de que aquí estemos muchos que nos leemos, nos compartimos los archivos, es justamente parte de este interés que tenemos en este gran campo de estudio que es el maoísmo. Un comentario a lo que usted nos acaba de presentar, por si no lo tiene, aquí está un título más en esta gama de obras en versión de caricatura. Se llama Mao Zedong, La vida de Mao Zedong, por Fujio Foshiko. Lo cual me permite pues comentarle que muy interesante el enfoque. Varios nos estamos yendo por este lado de coger estas obras, no como fuentes únicamente, sino también como objeto de investigación. Ahorita Mónica también nos presentó un trabajo en ese mismo sentido. Mañana pues yo presentaré algo parecido. Y son nuevas vertientes, nuevas vetas de investigación que se están abriendo y que nos conectan con otras disciplinas, la historia del libro, la lectura, y allí se construirán nuevos conceptos. Usted ya habla de maoísmo extendido, maoísmo de masas, y ojalá madure el concepto y que haya suficiente base empírica para que desde este campo de estudio le aportemos a la historiografía. Vamos a permitir que el compañero Guillermo haga su presentación. Si es necesario compartir pantalla, Guillermo, tiene abierto 15 minutos, avisaré faltando 3 minutos. Muchas gracias. Les agradecería si me confirman que se puede ver la pantalla. Sí, correcto, estamos viendo la recepción del maoísmo y la revolución china en ahora en Ma. Bien, gracias. Primero que nada quería agradecer a los organizadores la oportunidad que me dan de brindar algunas ideas con respecto a Emilio Choi y su recepción de la Revolución China. Bien, voy a empezar. Bueno, primero unas consideraciones previas para situar un poco el trabajo que estoy haciendo. El trabajo es parte de mi tesis de licenciatura en Historia que ya acabo de culminar y que espero defender en algunos meses. Las consideraciones previas. Lo primero es que existe un silenciamiento del marxismo y de su historia en el Perú por parte de una historiografía dominante, la cual tiene como una de sus características centrales su naturaleza antimarxista. Bueno, para esta historiografía ya no es necesario estudiar la historia a partir del análisis de la dependencia latinoamericana, ya no es necesario discutir sobre la naturaleza del imperialismo, no es necesario tampoco hablar de la lucha de clases, ¿no? Para esa historiografía, que bueno, habla de republicanismo, cultura política, todos esos conceptos marxistas ya son ultrapasados, ¿no? Algo que se discutía en los 80, pero que ya no sirve para pensar la realidad en la actualidad. Bueno, eso primero con respecto a una discusión con la historiografía dominante peruana actual, ¿no? Que es, bueno, básicamente una historiografía conservadora. Y una discusión dentro de la historiografía marxista en el Perú,
es que existe una especie de silenciamiento de la obra de Emilio Choi Ma. Básicamente se sugiere, o algunos autores que estudian el marxismo sugieren que, bueno, de José Carlos Mariátegui, ¿no? El padre fundador de las ciencias sociales y el marxismo en el Perú, bueno, hay una especie, Alberto Flores Galindo sería su continuador, ¿no? Y la obra de Alberto Flores Galindo está situada en los años 70, 80, ¿no? Eso quiere decir que entre el fallecimiento de Mariátegui en los años 30 hasta los años 70, ¿no? Prácticamente 40 años, el marxismo aquí en el Perú no habría producido nada de calidad, nada de trascendente, ¿no? Y no merecería estudiarse, ¿no? Bueno, lo que yo estoy tratando de proponer es que haya una especie de puente entre Mariátegui y Emilio Choi para pensar la historiografía marxista peruana de los años 70, 80, ¿no? Nosotros los conocemos como Nueva Historia Peruana, ¿no? Ahí incluimos a Alberto Flores Galindo, Carlos Lazo, Wilfredo Capsoli, entre otros historiadores, ¿no? Influidos tanto por José Carlos Mariátegui como también por Emilio Choi. Bueno, acá doy algunas opiniones, ¿no? que se han tenido sobre la obra de Choi, ¿no? Y bueno, básicamente esas opiniones han tratado de esquematizarlo, ¿no? Señalar que él nada más se preocupaba por el problema de la discusión sobre el modo de producción, ¿no? O el debate sobre los modos de producción, ¿no? Acá tengo una cita: Alberto Flores Galindo publica un balance sobre la historiografía peruana. Mencionó que Choi fue parte de una vertiente marxista preocupada por la discusión sobre, lo cito, el carácter de la sociedad peruana, si existió o no feudalismo, si el imperio incaico fue esclavista, ¿no? Bueno, haciendo una revisión detallada de la obra de Choi, en realidad esa afirmación no es exacta, ¿no? Apenas tiene un par de textos donde discute el tema del modo de producción, no tiene más. Bueno, Guillermo Rochambrún menciona, ¿no? Que es un sociólogo peruano. Sobre la obra de Choi, codificación estaliniana del materialismo histórico, ¿no? Antes que del mismo Mariátegui, ¿no? Entonces, básicamente Rochambrún está diciendo que no había Choi no valoraba la obra de Mariátegui, ¿no? Y en realidad esto tampoco no es cierto, ¿no? Porque en la década del 70 Choi tiene algunas polémicas sobre el marxismo de Mariátegui, ¿no? En cierta medida, la crítica de ambos autores era una forma en que Flores Galindo y Rochambrún se distanciaban del marxismo ortodoxo, entre comillas, ¿no? De Choi, ¿no? Aquel que se centraba en la discusión sobre los modos de producción. Aunque los autores no lo mencionen, ¿no? Ya están partiendo de una idea, ¿no? de cómo debería ser el marxismo, ¿no? En este caso, los autores no lo dicen explícitamente, pero para ellos el marxismo original es el marxismo que conversa, ¿no? Con otras tradiciones intelectuales, ¿no? En este caso sería el marxismo heterodoxo, ¿no? Pero en realidad en la obra de Choi pues, hay un constante diálogo y debate con otras tradiciones intelectuales, ¿no? Esa etiqueta de ortodoxo es una especie de menosprecio a su obra. La obra de Choi se compiló en las décadas del 80, se le puso un título de Antropología e Historia. Es una obra que abarca distintas disciplinas, ¿no? Aquí solo se rescata dos, ¿no? Pero en realidad abarca también la disciplina de la arqueología. Choi es reconocido como uno de los impulsores de la arqueología marxista en América Latina. Bien, la mayoría de investigaciones que se está haciendo actualmente sobre la influencia del maoísmo en América Latina tiende a centrarse en la discusión del maoísmo y los partidos políticos. Sin embargo, una característica propia de algunas sociedades latinoamericanas, en este caso Perú, ¿no? Es la cuestión de la migración china. El caso Perú tuvo una considerable migración china desde el siglo XIX, ¿no? Y estos migrantes participaron políticamente, ¿no? Tomaron posición con respecto a la guerra civil que se desarrollaba en China hasta antes del triunfo de la Revolución China concretada en 1949, ¿no? Entonces, acá tenemos algunos datos sobre los primeros pasos de Choi, ¿no? Bueno, su familia sufrió xenofobia
La familia hasta la década del 30 logra posicionarse económicamente gracias a las actividades del padre, ¿no? Bueno, en la década del 32 fallece el padre y a partir de ese año Emilio empieza a trabajar, ¿no? Empieza a ayudar a la economía familiar, empieza a ayudar a su mamá. Son 7 hermanos, ¿no? Entonces desde los 17 años él abandona el colegio, no había concluido los estudios primarios. Bueno, este es el contexto de la época, ¿no? En el Estado peruano se consolida la dependencia hacia Estados Unidos, ¿no? Hay una postura anticomunista del Estado, ¿no? Se sofoca salvajemente las rebeliones, ¿no? Hay 6.000 muertos apristas en la ciudad de Trujillo, persecución intensa a los grupos de izquierda, ¿no? El PSP en la década del 40 recién se empieza a reorganizar y organiza de forma clandestina su primer congreso. Ahí participa Emilio Choi. Bueno, acá algunas características de las ciencias sociales de la época. Hay un discurso ultraconservador, hay una historiografía, asciende una historiografía tradicional que tiene algunas influencias del franquismo, ¿no? Empiezan a hablar sobre la idea del mestizaje, ¿no? Básicamente esta historiografía pertenecen a las clases dominantes, ¿no? O son afines a las clases dominantes. Y en su propuesta historiográfica no cuestionan la explotación que padecían las clases populares, ¿no? En la década del 40 y 50, ¿no? Entonces es una historiografía conservadora. Tenemos a la figura de Emilio Choi, que a partir de la década del 40 empieza a intervenir en las ciencias sociales, ¿no? Yo he clasificado en 2 periodos, ¿no? su praxis y su pensamiento. En un primer periodo, en la década del 50, él prioriza los debates académicos, ¿no? En este caso, el debate sobre Túpac Amaru y otro debate también sobre los orígenes de la cultura del hombre americano. En la década siguiente, en la década del 60, sin descuidar estos debates académicos, se aprecia un cambio en su praxis, ¿no? Él ya empieza a financiar publicaciones, empieza a participar más en revistas militantes, ya deja de lado su participación en revistas académicas, y prioriza las redes, la formación de redes intelectuales de izquierda contra el capitalismo, ¿no? Hay una crítica al capital que es lo que guía su praxis, ¿no? Bueno, el joven Choi y su militancia comunista. El joven Choi se acerca al PSP peruano durante su 4º periodo. Hay una clasificación de la historia del PSP según César Guadalupe. Lo clasifica en 4 periodos. En este periodo, el 4º, el Partido Comunista empezaría a abandonar la idea de lucha de clases. Por los acuerdos amplios de la democracia y el desarrollo del país, ¿no? Una de las primeras actividades partidarias de la organización fue su primer Congreso Nacional el 29 de septiembre, del 29 de septiembre al 8 de octubre de 1942. Aquí podemos ver un poco escondido a Emilio Choi cerca a la bandera peruana. No sale muy bien su rostro, ¿no? Pero la fotografía es importante porque en las entrevistas que he podido realizar a intelectuales que lo conocieron, ¿no? A familiares, no tiene muy en claro esa parte de la historia, ¿no? Choi no dejó un registro, no dejó un testimonio sobre su época de militancia, ¿no? La mayoría de intelectuales que he podido entrevistar me señalan que él no tuvo militancia, ¿no? Y que no tomaba posición en el debate chino-soviético, ¿no? Intentaba hacer una especie de conciliación entre ambas tendencias, ¿no? Políticas en ese momento. Bueno, una lectura de un proceso revolucionario en China, de acuerdo a las investigaciones que existen, no son muchas, ¿no? Acá menciono solo 3,
de Ernesto Toledo, que has puesto ya en el evento, de Antonio Zapata y de Humberto Rodríguez Pastor, una buena parte de la comunidad china que participó en la vida política del país, dentro de la guerra civil que se desarrollaba en China, tomó posición por el movimiento nacionalista. Entonces, estos autores han dado algunas pistas sobre bueno, los movimientos del Kuomintang en el Perú, pero no han trabajado la parte del marxismo chino, ¿no? La recepción del marxismo chino, ¿no? Un ejemplo de las actividades de Kuomintang o del peso del nacionalismo chino en el país se encuentra en la fundación de la Revista Oriental, que es la revista más importante de la comunidad china en el país, fundada en 1931, que sirvió de principal vocera a esta comunidad. Según Ernesto Toledo, la revista tenía como objetivo ser un medio de comunicación entre la colonia china en el Perú y Latinoamérica. Asimismo, informar sobre todos los eventos sociales relativos a los Tuzán y mestizos chinos, residentes en Lima y provincia. Alfredo Chan Quan, su director, también ocupó cargos directivos en el Kuomintang, la sección de Perú. Bueno, este artículo, Choi publica su artículo defendiendo a China y entra en un debate con una periodista inglesa, Freda Uti, que había publicado o la revista Oriental había difundido un artículo de ella. Y bueno, la periodista había calificado a los comunistas chinos como una especie de movimiento político autoritario. Choi le hace la respuesta, ¿no? Cito a Choi: esta pintoresca manera de dominar a los gobiernos en los cuales ejercen los comunistas mayor influencia tiene como fin confundir a los lectores de los pueblos democráticos. Y toda confusión es una manera de favorecer a los continuadores de Hitler que están desparramados por la faz de la tierra. Confundir comunismo con totalitarismo o tratar de convencer de que los comunistas son como los fascistas no es una eficiente manera de agitar el fantasma del anticomunismo. No es una efectiva manera de impedir la unidad de las fuerzas democráticas de China. Para Choi, la experiencia del marxismo en China era positiva. En sus palabras, el marxismo en China ha producido excelentes ejércitos, los mejores generales, las mejores organizaciones democráticas del pueblo, hábiles dirigentes políticos que han movilizado hombres y mujeres con tal eficiencia que constituyen la fuerza que mejor se ha opuesto a la penetración japonesa. En contraste, los pseudo-nacionalistas de Chongqing, que han seguido una política anticomunista, concentraron su ataque contra libertades sindicales y políticas en China, como la mejor vía para que los japoneses penetraran a ese país. Sobre el maoísmo en la obra de Choi, hay que tomar en consideración que estamos en la década de 50. Para esa década la referencia, la obra referente del marxismo en el Perú era Apuntes de Ricardo Martínez de la Torre, Apuntes para una interpretación marxista de la historia social del Perú. Bueno, era básicamente una obra compilatoria sobre la historia del movimiento obrero, y el problema era que en sí no era más, era una obra que había sido desarrollada una especie de método positivista, ¿no? Era una historia tradicional del movimiento obrero, ¿no? No había mucha discusión sobre las cuestiones de método, ¿no? Con Choi cambia un poco eso. Choi, bueno, de acuerdo con varios testimonios, Choi intentó buscar un equilibrio entre las variantes del marxismo. En su obra intelectual existen varias referencias a diferentes experiencias revolucionarias. En sus polémicas con intelectuales de derecha o de izquierda, resalta su defensa de los procesos socialistas que se desarrollaban en la Unión Soviética, China y Cuba, y también la defensa de los liderazgos de Lenin, Stalin, Mao Zedong y Fidel Castro. A Choi se le apodó Mosquín, hay varios testimonios sobre eso, ¿no? Y trataba de sintetizar esta postura de Choi, ¿no? Un poco de Moscú y mucho de Pekín. En su escritura, Choi tuvo un especial interés por discutir la trayectoria de personajes que, perteneciendo a la burguesía, demostraron tener ideas de avanzada para su tiempo. De ahí sus estudios sobre Túpac Amaru o el Inca Garcilaso de la Vega. Aunque no dejó de estudiar a personajes conservadores, se centró en interpretar a aquellos cuyas biografías y rebeldía podían servir de ejemplo o motivación para las luchas de los movimientos sociales contemporáneos. Bueno, voy a... por favor, pues... Sí, voy a concluir. Bueno, uno de los temas sobre los cuales está el aporte de Emilio Choi es la discusión sobre Túpac Amaru, ¿no?
Mientras que en la década de 1920 Aya de la Torre sugirió que la revolución debía ser producto de una alianza de clases encabezada por la pequeña burguesía, y José Carlos Mariátegui señaló que debía ser producto de una alianza entre la clase obrera y campesina, en 1950 se puede leer entre líneas en la obra de Choi, no solo es para el tema de Tupac Amaru, que la propuesta de Choi fue para concretar una revolución en el Perú era necesaria una alianza de las clases sociales explotadas por el imperialismo norteamericano. No descartaba que la burguesía pudiera tener algunos elementos revolucionarios. En ese sentido, él proponía una alianza tanto de movimiento obrero, campesino, como también con, una alianza con esa burguesía progresista, ¿no? Esa era básicamente la propuesta política de Choi. Bueno, muchas gracias. Guillermo, muchas gracias por su presentación. Tenemos aquí que el compañero Guillermo actualmente pertenece al Laboratorio de Historia y Memoria de la Izquierda y de las Luchas Sociales, Magíster en Historia. Interesante la propuesta de bisagra que nos propone en relación con, por un lado, los estudios de la influencia del maoísmo, las recepciones, y por otro lado, los estudios de los migrantes chinos, América Latina. Usualmente se trabaja de manera separada, y aquí Guillermo pues, nos hace una propuesta de, bueno, cómo ligar esos dos tipos de estudio. Y un último comentario, me pareció muy interesante ese debate que da Choi con la periodista, y esas críticas que se le hace a lo que hoy en día se configura casi que una corriente historiográfica desde el norte global, cuando se plantea un discurso desde el totalitarismo que quiere asemejar comunismo y fascismo, y que No, con Ana Jaren, con Ana Jaren. exactamente, sí, y que tiende a lo que se ha llamado la demonización del discurso maoísta, ¿sí? Entonces, bueno, uno se da cuenta que no son cosas únicamente del presente, sino que ya viene una larga tradición en esa lucha de ideas. Listo. Tenemos el tiempo suficiente para poder dialogar con el compañero que llegó. Estaba programado en la mesa anterior, pero podemos hablar con el Oscar Calvo. Hola. Miremos el texto, la ponencia, las brigadas coloniales, las brigadas y colonias populares. México, 1968-1971. A ver cómo casa en esta mesa de intelectuales, arte y educación. Pues bueno, afortunadamente, gracias Rodolfo, tiene bastante que ver porque aunque estaba cifrada más en clave de los movimientos sociales y el maoísmo, la ponencia lo que va a contar es un poco la historia de cómo las ideas maoístas se concretan o entran en discusión en las brigadas populares que se quieren conectar con las colonias populares en Ciudad de México a finales de los 60 y principio de los 70. En ese sentido, pues entra en diálogo con lo que planteaba Juan Carlos en la primera ponencia sobre investigación y educación. Claro, aquí yo lo voy a mostrar de manera como más histórica, y también lo que planteaba Jaime acerca de los diversos, de iconografía, la gráfica relacionada con el maoísmo mexicano de la época. Bueno. En los años 60 los estudiantes mexicanos conjugaban con fluidez el verbo brigadear, es decir, participaban en las brigadas comprometidas con los procesos de lucha popular. Esta es una breve historia de la influencia del maoísmo en estas brigadas y su vinculación con los pobladores urbanos. En los años 60, distintas vertientes de la izquierda estaban de acuerdo en que los colonos no eran capaces de enfrentarse al gobierno o gestar una movilización social independiente. Este problema estuvo presente en la definición de las iniciativas posteriores al surgimiento y represión sangrienta del movimiento universitario de 1968. Después de la masacre de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, la obsesión de los intelectuales universitarios radicalizados fue buscar al pueblo que no los había apoyado durante sus primeras jornadas de lucha.
Existía consenso entre los grupos de inspiración marxista-leninista acerca del lugar estructural de la vanguardia del proletariado en la revolución social, mientras que en una versión maoísta, objeto de innumerables debates dogmáticos, los campesinos también comenzaron a ser vistos como sujetos revolucionarios. Los colonos, los pobladores urbanos, no aparecían con claridad como un sector con el mismo potencial, y solo en el curso de los años 70, la práctica mostró a los activistas de izquierda la dificultad para subvertir los gremios obreros y campesinos institucionalizados y el mayor potencial de movilización en las luchas urbanas. Tal aproximación no provino de la izquierda vinculada con la órbita soviética, sino de diferentes grupos de la nueva izquierda con variadas expresiones locales: brigadistas universitarios, grupos de estudio, organizaciones locales y movimientos sacerdotales de izquierda. Se trataba de pequeños colectivos revolucionarios, operativos bajo diferentes siglas y corrientes ideológicas, que se creaban, dividían y fusionaban de manera permanente, dinamizadas por conflictos endógenos o por las tendencias del comunismo y los movimientos de liberación nacional a escala internacional. Los grupos maoístas, opuestos por cuestiones tácticas a la lucha guerrillera, fueron los más innovadores en las tareas de organización y movilización social. Su presencia en la escena política era reciente, aunque sus militantes provenían de experiencias políticas precedentes, y su posición estaba informada por los debates planteados en la izquierda mexicana desde finales de los años 50. Algo de esto habló ahora Jaime. A grandes rasgos, vale notar que los grupos más influyentes en la organización de masas fueron la sección Ho Chi Minh, la Organización Revolucionario Compañero y Política Popular. La sección Ho y Compañero eran facciones disidentes de la Liga Comunista Espartaco, coalición que en los años 60 agrupó diversas tendencias surgidas de la división a escala mundial entre chinos y soviéticos. El grupo Política Popular fue formado por profesores y estudiantes de economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, influidos por el maoísmo francés y que había sido creado al calor de la represión del movimiento estudiantil de 1968. Hacia 1976, por razones políticas y personales, en medio de encarnizadas peleas sectarias, Política Popular se dividió entre la línea proletaria y la línea de masas, una inclinada por articular el trabajo político en torno al sector obrero estudiantil y otra a partir de organizaciones territoriales. En los 80, la línea de masas, yo no voy a llegar hasta allá, pero para que tengan el panorama, se fusionó con la sección Ho para dar lugar a oír línea de masas, mientras Compañero construyó el Movimiento Revolucionario del Pueblo, el MRP, a partir de alianzas con otras corrientes. Concentrémonos ahora en Política Popular, que sin duda construyó un filtro teórico común para la vinculación entre las luchas de reivindicación social y las nuevas formas de organización democrática revolucionaria. Su primer y más notable documento, hacia una política popular, fue redactado por Heriberto Castillo y Adolfo Oribe Berlinguer. Es un texto que hacía un llamado para recrear con el pueblo, viviendo con él y luchando con él, el ejercicio de la política. Se trataba de encontrar con el pueblo una alternativa para hacer política independiente del control institucionalizado del Estado y construir formas de organización democrática, popular y revolucionaria. En documentos posteriores, con una influencia más clara del maoísmo, Política Popular desarrolló una noción de democracia radical y protagónica de los sujetos populares, opuesta a una sociedad autoritaria y antidemocrática que debería consolidarse, ampliarse y desarrollarse en las organizaciones de la nueva izquierda como, cito, única garantía de que el futuro será lo que queremos que sea porque este empezará a ser construido en el presente. Cierro comillas. La estrategia planteada fue la creación de brigadas políticas, cuyo rasgo distintivo sería la integración en las luchas locales para construir brigadas populares. Esto permitió una distinción clara entre los brigadistas que estaban inmersos en las luchas de las masas y los simples activistas que solo las observaban de manera externa desde la universidad o el partido. Creo que es algo que también había planteado Juan Carlos, obviamente en otro lenguaje, en otros términos, pero que es muy importante en el debate de la época. Política Popular también planteó una visión de la investigación social basada en la preeminencia de la práctica sobre la teoría. Primero, el análisis de las contradicciones entre clases sociales y su papel en la correlación de fuerzas a partir de las luchas de las masas, y después distinguir las ideas justas de las falsas y sintetizarlas para llevarlas de nuevo a las masas. Si el método de la lucha política y de investigación social ponía el acento en la vinculación con las masas,
De allí se derivó una moral revolucionaria, el control de la subjetividad de los militantes, su renuncia a los valores burgueses individualistas y su fusión plena con los fines de la organización. Con todo, el conjunto de conceptos, métodos y preceptos morales de la denominada línea de masas fueron apropiados de manera diversa entre la nueva izquierda en los años 70. Las diferencias versaban sobre la necesidad de un proceso descentralizado o uno centralizado, la dirección del proceso revolucionario por el proletariado o por una alianza obrera campesina, la participación o no en los procesos electorales, las alianzas o no con los sectores afines al establecimiento, la lucha popular interrumpida y por etapas, o el establecimiento de un doble poder hasta la toma del Estado. También había posiciones distintas sobre cuál era el lugar de los colonos urbanos en el proceso revolucionario. Y este es como uno de los puntos que voy a enfatizar. Unos veían a los colonos como un sector atrasado, lumpen, pragmático y difícil de ubicar en términos de clase, y otros observaban sujetos revolucionarios, posibles agentes del cambio social. Esta cuestión se resolvió no teóricamente, sino en la práctica, por la interacción de los brigadistas universitarios con los colonos, con los pobladores urbanos. Para sorpresa de los propios activistas, esta mostró la práctica que el potencial de articulación de las reivindicaciones urbanas con formas de organización democrática revolucionaria era mayúsculo. Pero esto implicó que por su propia definición las nuevas formas de organización territorial fueran muy sensibles a las necesidades y los ritmos singulares de la gente que vivía en las colonias. Su expresión características fueron colonias que buscaron construir una organización independiente con respecto al Estado, gestionar de manera autónoma los recursos locales y forjar un orden político y social que anticipara en el presente la democracia directa y el Estado socialista. Aunque activistas y algunos académicos hayan buscado delinear una historiografía con múltiples referencias a procesos sociales y económicos, estos movimientos fueron sobre todo un fenómeno político, no solo por la participación decisiva de militantes y facciones de izquierda en su seno, sino por la concepción de las organizaciones independientes como espacios de constitución de nuevos sujetos políticos colectivos. La vinculación de los brigadistas con las luchas locales se verificó primero en ciudades del norte de México como Monterrey, Torreón y Durango, y luego en el centro del país en ciudades como Puebla, Cuernavaca y en el propio Distrito Federal, en Ciudad de México. Una experiencia anterior se había registrado en la ciudad de Chihuahua, donde un grupo de estudiantes influido por la Revolución Cubana promovió una invasión de tierras para fundar la colonia Francisco Villa. En los primeros años la colonia fue pensada por sus dirigentes como un centro revolucionario articulado con un foco guerrillero establecido en la región, capaz de irradiar la lucha de clases a escala nacional. En los años 70, estas concepciones viraron más a pensar la colonia como una organización territorial para la articulación de las luchas populares, aunque sin formar parte de las principales corrientes maoístas de la línea de masas. En el plano nacional, tras el revés del movimiento estudiantil del 68, los dirigentes de política popular pusieron en marcha su plan para llegar al pueblo a través de brigadas, compartir sus luchas y sufrimientos y construir formas de organización política a partir de sus propias necesidades. Acorde con la estrategia maoísta de cercar el campo desde la periferia, el centro desde la periferia, perdón, entre el 69 y el 73, numerosos brigadistas de la Ciudad de México se desplazaron para hacer trabajo de masas en las zonas rurales de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tlaxcala, Nayarit y el Estado de México. Para la inserción de las brigadas, los cuadros actuaban de manera semiclandestina en las regiones, amparados en algunos casos por contactos con funcionarios del gobierno federal y de los estados. Ahora, si los primeros experimentos se realizaron en comunidades agrarias, los resultados más visibles a corto plazo fueron en las luchas urbanas, a menudo a través de grupos de estudiantes y movimientos cívicos locales preexistentes. Entonces, los activistas se radicaron estratégicamente en las periferias urbanas, donde sería posible construir y desarrollar organizaciones independientes del poder del Estado. Las ocupaciones de terrenos no eran nuevas, pues venían siendo empleadas por empresarios privados, funcionarios públicos, como estrategias para urbanizar las zonas rurales y acrecentar el poder electoral del partido de gobierno, el PRI. Lo novedoso en los años 70 fue que las invasiones se realizaron con una perspectiva revolucionaria, como se mencionaba en la época, dirigidas por vanguardias políticas.
Las organizaciones territoriales también sirvieron como base para la formación de frentes de masas o coaliciones de diversos sectores sociales. Es algo que se produce primero en el norte de México. Para la izquierda revolucionaria, las colonias independientes más audaces eran concebidas como una concreción en el presente del futuro socialista. En este sentido, eran también ciudades utópicas, cuyos habitantes deberían compartir unos valores y seguir unas prácticas opuestas a las de la sociedad capitalista y el Estado autoritario. Esto se refería tanto a la organización interna del asentamiento como a la vida cotidiana de sus pobladores. Las colonias entonces implementaron mecanismos de participación como las asambleas y órganos ejecutivos a través de comisiones de cultura, salud, solidaridad, educación, aguas, electricidad y vigilancia. A su vez, crearon organizaciones económicas populares como las ollas y comedores comunales, cooperativas de materiales y de construcción con trabajo colectivo obligatorio. Este nuevo orden lo plasmaron, eso tiene que ver con algunos de los aspectos educativos que también abordábamos antes, en el territorio a través de la nomenclatura de las calles y las instituciones locales que vinculaba a los personajes de las luchas guerrilleras mexicanas y mundiales, Rubén Jaramillo, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, Mao Zedong o Ernesto Guevara. Las comisiones políticas y de vigilancia crearon mecanismos de justicia y punición interna. Habían, por ejemplo, tribunales populares, cárceles en donde se castigaban a los infractores menores, comités de vigilancia que conservaban las armas y preparaban a los pobladores para la autodefensa. Las comisiones de vigilancia eran también las encargadas de hacer cumplir la prohibición de cantinas, prostíbulos, billares, el consumo de alcohol y marihuana. En algunos casos, las normas internas y la educación popular presentaban la vida cotidiana, la vida colectiva y la solidaridad como valores socialistas en oposición al individualismo y a la propiedad privada capitalistas. Ya voy terminando. Además de ser un pedazo de cielo en la tierra, las colonias independientes representaron una oportunidad para expandir los movimientos de masas desde una base territorial, constituían espacios de confluencia, fuerzas de apoyo, retaguardia estratégica y escenarios de socialización política. Una socialización política alternativa que permitía la articulación de grupos de ejidatarios, campesinos sin tierra, obreros no sindicalizados y pequeños comerciantes en una organización capaz de negociar sus propias reivindicaciones. Allí se formaron agremiaciones de choferes, obreros de la construcción, vendedores ambulantes, ejidatarios y campesinos sin tierra, carentes de representatividad en las organizaciones existentes o que estaban descontentos con la dirigencia oficial. La organización de la colonia servía como retaguardia para los movimientos populares, permitía evitar una derrota rápida y sostener las luchas obreras y estudiantiles por largos periodos de tiempo. Podían ser soporte de los frentes populares junto a los obreros, los campesinos, los estudiantes y amplificar la capacidad de movilización de masas para resistir la represión y realizar manifestaciones públicas en las calles. Eran centros de formación y aprendizaje político donde las discusiones y las asambleas, los contactos con estudiantes, profesores y activistas, los conflictos y relaciones con los funcionarios del Estado contribuían a la formación de un tipo de cuadro político de extracción popular. Estos agitadores constituían la red de cuadros para las organizaciones democráticas revolucionarias, aunque por sus limitaciones personales y sociales, limitaciones de clase, fueran muy sensibles a la influencia de intermediarios del Estado. Finalmente, las colonias independientes eran escenarios privilegiados para las actividades políticas de grupos estudiantiles o con antecedentes en el movimiento universitario, pues allí encontraban una oportunidad de vincularse al movimiento de masas y salir de la escuela para complementar su formación. Entre las diversas posiciones políticas presentes en el movimiento universitario, la línea se llama así de democratización de la enseñanza y vinculación con el pueblo fue la que tuvo mayores repercusiones para las luchas urbanas. Los movimientos más significativos se radicaron en las facultades de arquitectura, economía y medicina, en los centros de ciencias y humanidades, Oriente y Vallejo, y en las preparatorias populares de la Universidad Nacional, en la UNAM. La apuesta por la democratización de la enseñanza se escenificó en las facultades en 1972 y 1973 contra la institucionalidad universitaria y por la creación de unas normas
y unos poderes alternativos constituidos por estudiantes, profesores, trabajadores, proyecto denominado de autogobierno y cogobierno. La experiencia más desarrollada de autogobierno se produjo en la Escuela Nacional de Arquitectura, donde la Asamblea Plenaria asumió como máxima autoridad de ese centro y cuyos objetivos políticos eran la vinculación de la teoría con la praxis, el diálogo crítico y autocrítico, el conocimiento de la realidad nacional y la práctica de una arquitectura al servicio del pueblo. Esto implicaba el cambio en los programas y los métodos de estudio universitarios, de manera que los beneficiarios de la educación pública estuvieran dedicados a solucionar los problemas del pueblo. En el autogobierno de arquitectura confluyeron así estudiantes y profesores de tendencias anarquistas, maoístas y socialdemócratas, con unos postulados académicos precisos articulados con las luchas populares, lo que planteó una nueva alternativa para hacer efectiva la llamada Alianza Obrero Campesino Estudiantil. Es allí también que se va a gestar el primer frente de masas en la Ciudad de México constituido por los obreros, el Frente Popular Independiente, pero pues esta ya es otra historia. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Sí se logra el propósito de encajar todo este debate de la educación política que nos presentaban en esta mesa por parte de Juan Carlos, y usted lo lleva más allá de cómo a partir de ahí justamente se hacen acciones prácticas de movilización, de construcción, terminando con lo último que acaba de mencionar y es el Frente Popular Independiente. Voy a dar paso a algunas preguntas. Aquí ya llegó la última para Oscar. Mientras tanto voy a leer las primeras. No sin antes recordarles que Oscar es profesor de la Universidad Nacional en Colombia, miembro del Grupo de Investigación en Historia Social y actualmente coordina el Laboratorio de Fuentes Históricas. Entonces hemos hecho un recorrido por Colombia, Perú, México, y vamos a ver qué nos dice las preguntas y los comentarios. Primero, unas felicitaciones para todos los ponentes. Muy interesantes los trabajos que invitan a explorar desde renovadas preguntas. Esto creo que lo dice Brenda. Bien. Hay una pregunta para Jaime. Voy a leer 3 preguntas. Dice, para Jaime, maravillosa la fuente. Y qué interesante que Mota la leyó en Brasil. Mencionaste la influencia más amplia del maoísmo y quería preguntarte en qué otros espacios y organizaciones podés encontrarlo y si estás trabajando sobre esta noción. Para Juan Carlos, la pregunta es, ¿ha rastreado los medios, espacios, artefactos, personajes, etcétera, que posibilitaron la relación de Freire y Orlando Fassborda con el maoísmo y la revolución cultural? Creo que la IAP se relaciona con la experiencia en la lucha campesina de la ANU en la que participó Fassborda. Y para Guillermo, entonces dice, en las lecturas que hacen los corresponsales a las bases de apoyo en China antes del 49, por ejemplo, Harrison Fordman en La Otra China o Anna Louise Strong en ¿Por qué lucha China?, se suele hacer una lectura de una revolución democrático-liberal, no socialista ni con miras al comunismo. La pregunta es, ¿una lectura parecida se puede ver en Emilio Choi? Y dejemos de una vez abierta la pregunta para Oscar. ¿Ha rastreado si la formulación de pueblo aparece en los años 70 y si esa creación es creación maoísta o la demonización más recurrente? Perdón, ¿y es creación maoísta o la denominación más recurrente? Era clase obrera y campesino. Esto porque me resulta interesante explorar las conexiones de la teología de la liberación con los maoístas, lo que también atraviesa a Freire y a Fass. Este último influenciado por el catolicismo, no influenciado por el catolicismo, sino por las iglesias anglicanas. Esto último también es una pregunta para Juan Carlos. Entonces,
Si me confirma, profe Fran Molano, frente a la organización, creo que estamos bien de tiempo para que se tomen unos 5 minutos cada uno. Sí, señor, esta es la última sesión, no tenemos afán, salvo los participantes y las participantes que puedan, pero perfecto, 5 minutos y 5 minutos de respuesta, ¿cierto? Listo. Entonces, hagámoslo en orden, si le parece bien, en orden como fueron apareciendo las preguntas. Jaime, Juan Carlos, Guillermo y Oscar. Muchas gracias. Respondiendo, gracias Brenda, qué gusto saludarte por acá. Les pongo unos links en el chat de un muralista de los últimos, de los años 70, ya el muralismo venía en declive, que es José Hernández Delgadillo, que llegó a ser candidato o precandidato a la presidencia en algún momento por algún partido con viejas herencias maoístas, que todavía existe, que se llama el Partido del Trabajo, que fueron justamente los mismos que mencionó Oscar con el Grupo de Política Popular. Ahí hay un vínculo, ¿no? Ahí hay un tema que no se ha trabajado, ¿no? Muralismo y maoísmo. El otro es música, ¿no? Hay una cantante que se le suele asociar a estos grupos, que es Judith Reyes, que fue una cantante popular del norte que cantó todas las luchas del país, que en YouTube se puede escuchar, o en Spotify, ¿no? Para hacer comerciales, ¿no? Se puede escuchar a Judith Reyes. Está el otro tema, que es la poesía, con una poeta, Margarita Paz Paredes, que fue una viajera china y que fue una reconocida poeta, y en los años 60 fue una de las introductoras de toda la corriente, no necesariamente con los grupos maoístas, pero sí alrededor. Y aprovecho lo último, ¿no? Una cosa que a mí me ha sorprendido siempre de la Ciudad de México, que hay una leve, tenue, pero constante presencia de algunas figuras. Entonces, aprovecho rapidísimamente para poner el PowerPoint rápidamente y mostrarle algunas cosas. Esta es una escuela primaria que se llama Mao Zedong, ¿no? Las busqué ahorita rápido porque la recordaba, que justamente está en una de las colonias, como se llaman acá, los barrios icónicos de la lucha de la invasión, de la toma de tierras, que es el campamento 2 de octubre, ¿no? Que nació como una toma y que se hizo finalmente una de las colonias más densamente pobladas, ¿no? Entonces no es muy justo con lo que decía Oscar, ¿no? Aquí está, ¿no? Uno de los vestigios, ¿no? Es una escuela primaria que era muy común, ¿no? En el México de los años 30 había escuelas primarias Stalin, Lenin, ¿no? En la época del presidente y general Lázaro Cárdenas. La otra es esto, ¿no? Justamente esta organización que fue digamos, la última, la de mayor presencia en los años 80-90, que fue el Frente Popular Francisco Villa Independiente, que efectivamente tienen en la zona poniente de la ciudad, tienen un edificio Mao Zedong, ¿no? Y del otro lado, en la zona oriente, no se ve muy bien, algún día tendré que ir a tomarle una fotografía para mostrárselas, pero hay unos edificios con unos murales incrustados en el edificio, o sea, está hecho el tabique con la cara, ¿no? Aquí está el Che Guevara, no se ve muy bien, está Lenin, está Zapata, y aquí al lado, del lado derecho, es Mao, ¿no? Esto está en la zona oriente, que es la zona más popular, ¿no? Ahí no se ve bien, pero lo agarré del Google, Google, ¿no? Del Google Maps, pero bueno, es muy simpático que uno va en una zona que además solamente se puede ir en auto normalmente, y pasa y ve al Che, y ve a Lenin, y ve a Mao, ¿no? Y así hay, ¿no? Un par de calles y de referencias, ¿no? A Mao no hay tantas, ¿no? Pero hay algunas, ¿no? Y estas son las que ahorita recordaba yo, que, bueno, son estas estelas, ¿no? Como lo puso un compañero, pues que mestizan y negocian, ¿no? Con los elementos locales. Y yo creo que lo de Mao es mucho más presente de lo que a veces pensamos, ¿no? Bueno, Oscar mencionaba los autogobiernos, las experiencias de autogobierno. Había quien me aseguraba, así, casi que lo juraba sobre alguna figura religiosa, que la Facultad de Economía de la UNAM había sido fundada por maoístas y que por eso en su logo está la estrella roja, ¿no? Entonces, si uno entra y ve el logo de la Facultad de Economía, efectivamente está la estrella roja de las 5 picos, ¿no? Ninguna facultad de la UNAM tiene esa referencia, ¿no? Esta es la única, ¿no? Que tiene esa idea, porque sí, efectivamente
y siempre hubo una tensión rara, ¿no? Entre funcionarios de un sector del gobierno y el vínculo con el maoísmo, ¿no? Es decir, se especula mucho sus relaciones, bueno, algunas son muy claras, ¿no? Pero otras se ponen, ¿no? Oscar lo puso muy bien, el caso más icónico es Adolfo Uribe, que era el hijo de un funcionario importante en los años 40, y hay algunas experiencias, ¿no? La Unión de Ejidos de Bahía de Banderas en Tepic, ahora es una zona turística muy, muy visitada por las playas, viene de esa historia, ¿no? También. Entonces, ¿no? Esto excede a los grupos armados, a los intentos de grupos armados, excede, ¿no? La política, pero la contiene, ¿no? Participa de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias por las preguntas, muchas gracias, Rodolfo, y un gusto escuchar a las y los compañeros. Gracias. Juan Carlos, prenda el micrófono, por favor. Bueno, gracias. Bueno, pues decir que, pues no, honestamente no tengo esa respuesta de los artefactos o cómo el maoísmo llegó en particular a Freire y Falborda. Eso creo que es una investigación por hacer. Indudablemente es evidente que sí, que lo retoman, les llega. Decir que en el caso de Falborda, indudablemente su vinculación con el movimiento campesino tuvo sus debates al interior allí, con la presencia de la Liga MLera que tenía como base el pensamiento de Mao Zedong. Tal vez por allí, estoy especulando, pudo haber tenido esas cercanías con los textos de Mao. O sea, es evidente que el tomo 3, los dos lo trabajan, pero no tengo la fuente para decir por dónde o cómo fueron estos artefactos de vinculación con el maoísmo. No sé si en el estilo de Freire, en África y en otros contextos pudo haber tenido alguna cercanía, pero bueno, ahí no, creo que el profe Franklin hace la pregunta. Sin embargo, hay unos elementos que me parece interesante en la identificación entre los tres, y es que los tres, en particularmente latinoamericano, Freire y Falborda, están muy interesados en vincularse a las masas. Yo creo que eso sí es un sello que hay identidad con Mao, y tal vez esa base material, digámosle de alguna manera, tal vez esa intencionalidad política es lo que ellos van a reconocer como potencia en las apuestas que Mao ya había sintetizado. ¿Sí? Por ahí vería como la conexión en la necesidad de irse un poco distanciando de enfoques de la izquierda, tal vez como lo mencionaba Oscar, al margen de los sectores populares, y creo que esa cercanía con los campesinos, con los adultos analfabetas, bueno, todo aquello creo que da identidad con Mao. Indudablemente, y creo que en varios pensadores, particularmente en estos dos que expuse, su pensamiento heterodoxo es lo que le va a permitir, pues, hibridar, como decía de alguna manera, Mao y corrientes religiosas. Creo que lo realizan, lo concretan. En el caso de Freire más hacia el catolicismo, los dos también retoman elementos de marxismo, o sea, todo el tema de la praxis lo retoman bastante de la perspectiva marxista, las tesis sobre Feuerbach, particularmente la 11, los dos la citan, la tienen en cuenta, pero creo que sí es necesaria una investigación en esas conexiones. La historia global creo que nos daría cuenta en esa perspectiva de cómo no se está al margen, no hay unas fronteras en últimas tan marcadas como nos lo han dicho, sino que esas corrientes de pensamiento sí logran influenciar otros continentes. Por colocar también un ejemplo de Latinoamérica hacia el marxismo, ¿no? Dionisio Inca Yupanqui, por allá, un líder indígena de 1800, estuvo en España dando un discurso en donde él expone que un pueblo que oprime a otro pueblo nunca alcanzará la libertad. Marx retoma esta frase cuando analiza el problema de Irlanda, ¿cierto? La cuestión de Irlanda. Lo mismo va a hacer Marx, fíjense, cuando retoma de Flora Tristán. Claro, Flora es peruana francesa y se puede llamar así, ¿cierto?
pero retoma cuando está debatiendo el manifiesto la frase de proletarios de todos los países unidos, ¿cierto? Entonces, creo que es recíproca la influencia, ¿sí? Y creo que esa es la riqueza en últimas de reconocer los desarrollos del pensamiento político. Entonces nos queda ahí un interrogante, una tarea, si se quiere, una apuesta investigativa de esos artefactos y espacios de relación entre Freire, Falborda y cómo fue su cercanía con el pensamiento de Mao Zedong. Agradecerles, muy amables. Buena tarde. Gracias, Juan Carlos. Yo le iba a plantear una pregunta en el mismo sentido, pero ya está ahí enunciada, que es justamente la base empírica que pueda soportar esta tesis suya tan arrojada y provocadora, ¿no? Para Sí, investigar. gracias. No, la fuente son los dos textos, el de Pedagogía del Oprimido, en el caso de Freire, y Conocer para transformar la realidad, de Falborda. Sí, o sea, los dos son las únicas dos fuentes que también leí otros textos, pero donde encontré mayor incidencia fue en estos dos. Y es importante el de Pedagogía del Oprimido, en tanto que en últimas es uno de los textos fundantes de la educación popular. Ok, Eso. bien. Permitamos que Guillermo nos dé respuesta y comentarios. Sí, gracias por las preguntas. Suelen ver una revolución democrática liberal, no socialista, ni con miras al comunismo. Una lectura parecida se puede ver en Emilio. Bueno, no. Aunque Emilio sí utiliza al periodista, o la obra del periodista Harrison Forman. Él cita en su texto sobre China, Informe sobre la China Roja, que era una publicación que había sacado el periodista en 1945, justamente para rebatir los argumentos de la periodista inglesa. Este periodista había ido a China y, bueno, él señalaba que la parte de China que era controlada por el movimiento comunista era una parte donde se había desarrollado, donde existía más democracia que la parte que era controlada por los nacionalistas chinos. Ahora, bueno, Choi cree en la necesidad de una revolución socialista con miras al comunismo, pero no, en la tesis central de él no descarta una alianza con estos sectores de la burguesía progresistas. Justamente en su análisis sobre el proceso de la guerra civil en China, él señala que dentro de Kuomintang también existía un ala progresista, ¿no? En este caso, él señala que Sun Yat-sen, ¿no? Bueno, había influido también en la formación del comunismo chino, ¿no? Los comunistas chinos no son solo herederos de Marx, Engels, Lenin, sino también son los herederos de los aspectos positivos de la doctrina del señor Sun. Había mencionado que un aspecto fundamental de la obra de Choi era rescatar a estos sectores de la burguesía que sí habían tenido algunas ideas progresistas, que sí habían tenido algunas acciones progresistas. Mejor ejemplo es el caso de Túpac Amaru. Túpac Amaru en la década del 50 no existía una interpretación marxista sobre el Túpac Amaru, no se conocía como una revolución. Ahora los mismos movimientos populares acá en el Perú han incorporado la iconografía de Túpac Amaru y prácticamente es un sinónimo de revolución. Pero en la década del 50 no existía tal asociación. En la década del 50 las interpretaciones era que él solo había sido un precursor de la independencia del Perú, y le llamaban rebelión, ¿no? A pesar de que en la actualidad por ejemplo, Charles Walker también utiliza el término la rebelión de Túpac Amaru, una forma de bajarle la llanta al movimiento social revolucionario de Túpac Amaru. Todavía está en discusión eso, ¿no? ¿Qué fue, no? ¿Una reforma, una rebelión o un movimiento revolucionario, ¿no? En este caso, Choi está planteando que fue un movimiento revolucionario. Ahí también sugiere que es la clase campesina la que hace la historia, ¿no? Y dentro del movimiento de Túpac Amaru, bueno, Túpac Amaru representaba una burguesía progresista, una burguesía comercial progresista,
y las masas campesinas eran en realidad las revolucionarias, ¿no? El problema del movimiento de Túpac Amaru fue que no llegó a concretarse porque la burguesía reaccionaria de Lima no concretó una alianza con él, ¿no? Contra el imperialismo español, ¿no? Entonces, bueno, Choi tiene una serie de aportes a la discusión de diversos temas. Solo quería centrarme en el caso de Túpac Amaru, pero él también debate con otros autores marxistas sobre el Inca Garcilaso. También incorpora al Inca Garcilaso dentro de una tradición de izquierda, si se quiere decir así. ¿No? Entonces él rescata una serie de personajes y los lleva para el plano de la historia de la izquierda, ¿no? Como una especie de precursores de las rebeliones o de los movimientos sociales que se desarrollaban en el Perú de los años 50, 60, ¿no? Como para finalizar, sintetizo diciendo que sí, Choi creía en la necesidad de una revolución socialista con miras al comunismo, ¿no? Eso es lo que podría decir. Gracias. Guillermo, muchas gracias. Su merced me hace pensar en esta visión que se tiene de una China con murallas, que a veces también se reproduce en los estudios de las izquierdas y del maoísmo, y que lleva a muchos investigadores a ubicarse únicamente en esos grandes hitos, el triunfo de la revolución cultural, como si China estuviera aislada antes de estos grandes hitos, pero hay que ir siempre más atrás, y encontramos las conexiones de una China que siempre estuvo conectada de diferentes maneras con el resto del mundo. En este caso usted lo plantea con Perú a través de, pues, de este migrante chino. Oscar, tiene la palabra, compañero. Bueno, Frank me la puso difícil. Me pregunta si la categoría pueblo puede ser considerada como una producción maoísta o una formulación maoísta de los años 70. Yo creo que más que el pueblo, que es una categoría que tiene una historicidad muy densa y puede ser polisemántica, es lo popular, lo que ayuda a definir el maoísmo. Y más que la categoría es la forma de plantearlo. Y en esto creo que Juan Carlos lo planteó muy bien, es a través de la educación, la investigación, como un cierto método que luego ha sido muy criticado por su simplicidad, pero que tiene, por su simplicidad, por su esquematismo, pero que tiene algo muy poderoso, y es que igual que lo va a hacer la teología de la liberación, pero ya de manera, la que se plantea de manera más tardía, finales de los 60, principios de los 70, implica ir a las masas. Y es en ese movimiento de ir hacia las masas, de estar con el pueblo, que se van a producir nuevas realidades políticas y organizativas. En esa medida se considera que no es algo externo a las realidades sociales, sino que tiene que ser descifrado en relación con la gente. Y es cierto que esto es algo que puede considerarse como un confreire y con Fals, pero Fals más tardío, con un Fals de finales también de los 60 y especialmente el Fals de los 70, en el sentido en que es el trabajo educativo también en las formas de investigación particulares que se desarrollan en el campo, en las ciudades, las que dan las claves para la orientación política y no solo, digamos, una gran doctrina o una gran teoría. Ahora, no creo que solo los maoístas o solo el maoísmo haya dado este sentido. En realidad, dependiendo de cada país, hay diferentes corrientes políticas de la izquierda que dieron este giro. Creo que en México sí viene de la mano de los maoístas, en buena parte también en Colombia, pero por ejemplo en Chile y Argentina es completamente diferente y son otros grupos de inspiración pro-cubana, por ejemplo, o castristas o los propios trotskistas los que producen extrañamente este tipo de inflexión, que como lo conocemos aquí tiene que ver un poco con sumergirse o ir a vivir con, inicialmente se piensa en los obreros, es algo que tiene una amplia tradición en los curas de la misión de París desde la década de los 30, la década de los 40, y que se va a generalizar como una práctica
de proletarización, si quiere, de inmersión en la vida popular, sobre todo en los años 70. De allí surge, por ejemplo, en Colombia un libro muy famoso que se llama Lucha de clases por el derecho a la ciudad, que logra articular esa idea de residencia, de estar entre la gente, y a la vez producir una síntesis poderosa del proceso político y de la movilización social. En otros contextos son los impulsores de la teología de la liberación y los sacerdotes los que tienen como esta iniciativa. Y lo hacen no tanto porque haya una teoría particular que se los permita, sino porque tienen asiento y van a estar de manera permanente entre las comunidades. Entonces eso es lo que yo podría decir. Sin embargo, hay una parte muy como singular que es la que yo trabajo, y es que este pueblo ya no se concibe solo en términos de clase, aunque es la palabra que se sigue empleando más en referencia a obreros y campesinos, sino que va a comenzar a comprender otros grupos sociales que no están claramente planteados dentro de la teoría marxista. Y esto va a aparecer dentro de esa experiencia, y son fundamentalmente quienes habitan las colonias populares en Ciudad de México, los tugurios o los barrios populares en Colombia. Listo, compañero, muchas gracias. Sí, es una pregunta que desafía. Me hizo acordar por allá en los años 98 en un diálogo con un profesor que nos tildaban de revisionistas no marxistas por hablar de pueblo, diciendo pues que la categoría marxista es pueblo. Y lo pone a uno a pensar cómo en las obras de Mao Zedong él acuña lo popular, ¿no? El texto de la dictadura de la democracia popular del 49, justamente es ese planteamiento de cómo se configura un gobierno con los tres sectores, el ejército, el partido, los campesinos y los obreros. Entonces, lo popular sí está muy ligado con las tesis maoístas y habría que seguir haciendo el seguimiento de pueblo, popular, clase. Listo. Hay una última pregunta que quería, Brenda se la plantea, creo que es a Jaime. Sí, sí, Si sí. nos quiere decir, dice Sí, ella, y todos esos rastros, ¿qué nos puede hablar de México? claro. Bueno, no quiero ser etnocentrista ni nada por el estilo, ¿no? Porque desconozco otras realidades de manera más puntual, pero creo que el hecho de que haya habido una revolución en principios del siglo marcó, ¿no? Le dio un tiempo político que, entre otras cosas, permitió la absorción, ¿no? La cristalización de algunas ideas, digamos, radicales dentro de una cierta cotidianidad, ¿no? Nunca tuvimos una interrupción institucional como en una buena parte de América Latina, ¿no? El ejército siempre estuvo digamos, al margen y no participó políticamente de manera determinante. Pero bueno, eso es lo que da, por ejemplo, que tengamos, hay un lugar muy al oriente de la ciudad, una zona bastante popular, calles con el nombre Stalin o Trotsky, y casi a la siguiente es Trotsky, ¿no? Es además muy curioso, ¿no? Creo que es parte, ¿no? De la propia estatalidad mexicana que tuvo esa cualidad, ¿no? De haber sido fundada por una revolución y que permitía, ¿no? Cristalizar, cooptar, a incluir, ¿no? A figuras. Solo por poner un ejemplo, ¿no? De política local, el cargado de una de las grandes contrarreformas neoliberales para destruir o para permitir la venta de la tierra comunal o la tierra ejidal, que no se podía vender, había sido un militante de estos grupos, bueno, de los grupos maoístas. Entonces, estos tránsitos son muy, muy comunes, ¿no? En México, porque la estatalidad, ¿no? Fue muy presente, captó, organizó a la sociedad y cristalizaba, ¿no? El partido de Estado, el PRI, durante el siglo XX, editaba libros de Gramsci o de Lenin, ¿no? De Bukharin, ¿no? Eso son como cosas medio raras, ¿no? En algún sentido, pero era bastante común, ¿no? Pero además siempre hubo un ala izquierda dentro del grupo gobernante, siempre hubo un ala más progresista, ¿no? Y entonces, bueno, eso permitía vínculos, ¿no? Y el caso con el que yo inicié, que fue la visita de Luis Echeverría Álvarez, uno de los presidentes más señalados como represivos,
al mismo tiempo era una de las figuras, digamos, del tercermundismo en los 70s, ¿no? Una de otras, no digo que importante necesariamente, pero habla de esta situación tan ambigua, ¿no? del Estado mexicano, y que incluye, bueno, pues que tengamos Lenin en una avenida importante de la Ciudad de México grabado, ¿no? O los murales, si uno va al Palacio Nacional, que es la sede del gobierno, está Marx ahí, ¿no? O sea, no tengo que decir más que eso, más que está Marx ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues fue parte de esta capacidad que tuvo el Estado, ¿no? O los grupos, o la élite, ¿no? Gobernante. Eso. Gracias, Brenda. Gracias, Jaime. Profe Frank, quiero darle la palabra para que cierre este día de trabajo. Hay un comentario que creo que usted también podría comentar, porque aquí en Colombia también tenemos en la historia este grupo camilista maoísta, ¿no? Entonces, si quiere cerrar, profe Frank. Con el Listo. comentario y con la despedida. Bueno, no, mañana obviamente tenemos la última jornada y haremos también un cierre de este congreso que nos ha aportado elementos muy grandes. Creo que también aquí está ahora Brenda, sí, todavía estamos. Mañana pues miramos algunos acuerdos, la gente que ha participado, de lo que se va a hacer. No, la jornada, como lo anunció Brenda ayer, esta mañana, estuvo intensa, pero muy eh, llena de elementos, de sugerencias, de líneas de trabajo. Y con lo que decía ahora Rodolfo, sí, efectivamente, el poco estudiado, ¿no? El movimiento camilista ML, que intenta una función entre Camilo Torres, sacerdote católico que se va a la guerrilla con el ELN, y el maoísmo. Incluso presiona para que Camilo visite a Mao y trate de acercarlo ahí, visite a la China, que son elementos poco analizados, sobre todo en la perspectiva del supuesto de que todos los maoísmos parten del ateísmo y cosas de estas, pero en contextos muy particulares, las poblaciones, la base de la influencia social de organizaciones obreras, populares, son católicas y con eso tuvieron que lidiar, ¿no? Faltan estudios, falta mucho que analizar de estas esto de lo que Juan Carlos llama las hibridaciones, no solamente en el ámbito de lo cultural o educativo, sino también en las prácticas políticas. Pero creo que mañana con Brenda y con Miguel, en lo posible, intentaremos hacer un cierre de todo el Congreso. Y están invitados, pues Rodolfo tiene aquí la programación. Listo, entonces muchas gracias por hoy y mañana nos estamos Gracias, volviendo profe a Frank. conectar. 8:30 hora de Colombia, 10:30 AM hora de Argentina, 8:30 también hora de México. Muchas gracias. Gracias, buena noche. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos. Igual, gracias.